Muy buenas tardes, soy la doctora Natividad Espíritu Salinas. Voy a presentar una conferencia dentro del programa de responsabilidad social universitaria que tiene la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Nosotros hacemos conferencias para el público en general y luego las subimos al canal de YouTube Eventos Psicología URP, donde están las conferencias para que puedan ser vistas por las personas que necesitan algún tipo de ayuda psicológica o también capacitación de tipo profesional, ¿no? Estas conferencias son de mucha utilidad y también para nuestros alumnos, ¿no?, que necesitan validarlas para sus constancias respectivas. En esta oportunidad, entonces, vamos a presentar al psicólogo Rodrigo Alvitres Vidal. ¿Me permiten, por favor, presentarlo un momentito? Rodrigo Alvitres Vidal es licenciado en Psicología por la Universidad Ricardo Palma de Perú. Su perfil es de Psicología Clínica y de la Salud. Es colegiado y habilitado con la credencial del Colegio de Psicólogos del Perú 37445. Es cofundador de la Asociación Voluntarios por Ti, la cual brinda apoyo a las familias quienes por el proceso de cáncer de sus hijos han debido de trasladarse a Lima. Tiene formación en terapia de aceptación y compromiso, ¿no?, con más de 564 horas, un diplomado en psico-oncología y cuidados paliativos con aval universitario de 416 horas, una certificación en ecopsicología aplicada a nivel Ecoturner, 250 horas, ponente en el Congreso Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, resaltando la importancia de la psico-oncología en el Perú. Tiene también una investigación sobre sexismo y estrés en mujeres para la revista de la Universidad Ricardo Palma. Bien, entonces dejamos con ustedes al psicólogo Rodrigo Alvitres Vidal, le damos la bienvenida y cuando usted crea conveniente, comparto el archivo. Muy bien. Muchas gracias, profesora, por su presentación, por la invitación también, para poder siempre seguir compartiendo con colegas, con estudiantes, temas que considero que son muy importantes, como por ejemplo el del día de hoy. Ya podría ir compartiendo la diapositiva, por favor. Muy bien. El día de hoy nos reúne la conferencia académica Introducción a la terapia de aceptación y compromiso. Antes de pasar a ver de qué se trata esta terapia, me parece muy importante comentarles un gran detalle personal con respecto a la terapia que vamos a tratar el día de hoy. A lo largo de mis años formativos, a lo largo de también mi propio proceso de descubrimiento, pues he ido probando diversas terapias, diversos enfoques. Siempre tuve claro que quería tratar, quería acompañar, quería ayudar a otras personas, es decir, dedicarme a la psicología clínica. Y no sabía muy bien específicamente desde cuál terapia o cuáles terapias. Y después de, diría yo, un largo camino, llegué a esta terapia que, como verán, el día de hoy es una terapia muy humana que tiene una idea, tiene un objetivo muy profundo para el consultante que podemos tener al frente en sesión. Y es una terapia que parte desde una de las tantas corrientes del conductismo. Y el día de hoy, pues, les voy a presentar a mi querida terapia de aceptación y compromiso, bajo el siguiente temario. El día de hoy vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a tener 45 minutos en total aproximadamente,
en donde vamos a hablar sobre la definición y los objetivos de la terapia de aceptación y compromiso. Y vamos a ver dos de los esquemas que se utilizan para aplicar esta terapia. Dos de los esquemas más utilizados a nivel de práctica profesional. En este caso, un esquema llamado Hexaflex y otro esquema llamado Matrix. Por cuestiones de tiempo, el objetivo es poder brindarles, valga la redundancia, una breve síntesis de todo el abanico que puede contemplar esta terapia, tanto desde el lado teórico como también viendo de qué forma se puede ir aplicando la terapia utilizando estos dos esquemas. No vamos a llegar a la parte de técnicas terapéuticas, pero sí van a poder tener un buen entendimiento de qué es lo que busca la terapia y cómo busca llegar a este objetivo que se plantea. Y por último, vamos a tener un breve resumen de lo que hemos visto el día de hoy y también escuchar si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que vamos a ir compartiendo el día de hoy. Así que, sin más, avanzamos. Antes de empezar, me gustaría proponerles estas tres breves preguntas. Me gustaría proponerles una pausa antes de iniciar la presente capacitación. Muchas veces ocurre que a lo largo de nuestro día a día, a lo largo de nuestra propia rutina, de nuestras propias responsabilidades, inclusive nosotros también al ser psicólogos, a veces no tenemos muy en cuenta cómo nos estamos sintiendo a lo largo de cada uno de nuestros días. No nos damos cuenta quizás que hay ciertas vivencias que nos pueden incomodar, que nos pueden fastidiar. Es por ello que me animo a preguntarte, ¿cómo estoy en el momento presente al empezar a escuchar la conferencia? ¿Notas alguna emoción que puede ir apareciendo? ¿Notas algún pensamiento que se puede cruzar por tu mente? ¿Alguno de estos eventos privados, pensamientos, emociones o también sensaciones físicas, hay alguna de ellas que llame tu atención en este momento? Por ejemplo, quizás el pensamiento de estoy con ansias de que llegue las 8 de la noche porque a las 8 de la noche tengo tal otra actividad. Y estoy quizás pensando en aquella actividad futura y de repente no estoy al 100% en el momento presente. Quizás puedo estar sintiendo alguna sensación física, algún dolor en la espalda por estar todo el día sentado trabajando, quizás algún dolor en alguna otra parte del cuerpo. Y mi última pregunta es, el darte cuenta que estas sensaciones, que estos eventos privados están allí, en ti, para ti los percibes como algo agradable o como algo poco agradable. Estas preguntas tienen como objetivo poder hilarlo de aquí en unos minutos que lleguemos a la parte ya de qué esquemas se utilizan para la aplicación de la terapia. Como pueden ver aquí, pues te invito a mirarte, a mirar hacia adentro y ver si lo que está ocurriendo hay algo que te incomoda, hay algo que no te gusta, hay algo que es poco agradable quizás. Y pues partamos de allí. Muy bien. Ahora pasando
a hablar propiamente dicho de la terapia de aceptación y compromiso, es muy importante partir de esta metáfora que yo estoy haciendo, que yo he diseñado. Si vemos a la terapia de aceptación y compromiso como el ejercicio de aplicar ciertas estrategias terapéuticas, ciertas técnicas, pues nos estamos centrando en la aplicación de la terapia. Y si seguimos esta metáfora que tenemos aquí en la lámina, sería el símil de yo manejar un automóvil. Aprendo a manejar el automóvil, sé en dónde está la llave para encender el carro, sé en dónde está el acelerador, el freno, el embrague, si es que es un carro manual, y todo lo que yo necesito para poder manejar dicho auto. Si nosotros aprendemos a manejar dicho auto en el sentido de la terapia de aceptación y compromiso, pues vamos a utilizar las técnicas, vamos a aplicar todo lo propuesto por la terapia. Y la otra cara de la moneda sería si yo, siguiendo esta metáfora, supiera arreglar los problemas que tiene el vehículo. Si se malogró el motor, si se pinchó una llanta, el hecho de que yo sepa arreglar dichos problemas que el carro, el vehículo puede tener, pues allí nos vamos a estar adentrando a la parte ya investigativa de la terapia, a la parte más teórica. Y las dos caras de la moneda nos van a ser muy útiles al momento de atender a consultantes, atender a clientes o atender a pacientes. El hecho de saber aplicar y en los momentos en los que yo como profesional me doy cuenta, mi aplicación no le está ayudando a mi consultante, ir hacia aquella teoría y arreglar aquel vehículo para poder, pues, tener una aplicación más efectiva. Muy bien. Siguiendo con estos dos términos, aplicación y teoría. El día de hoy vamos a ver de una forma rápida la parte teórica, los alcances teóricos de esta terapia. Y nos vamos a abocar en mayor medida hacia estos esquemas que nos van a ayudar en la aplicación, como les comenté en un inicio. Y en esta parte de aplicación y teoría, una forma también de ver a estos dos conceptos es mediante este gráfico, mediante este dibujo. Si nosotros lleváramos a la terapia de aceptación y compromiso, a la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso, y tuviéramos que situarla como una edificación, nosotros podríamos decir que lo más visual para las personas de fuera, pues sería, en este caso, la casa o el edificio en sí. Es decir, la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso, al ser lo más visual, lo que se puede observar mucho más fácil, pues vendría a ser el simbolismo de una casa o un edificio. Ahora bien, debajo de toda casa o debajo de todo edificio van a haber columnas, van a haber cimientos. ¿Y cuáles son las columnas que sostienen a la casa de la terapia de aceptación y compromiso? Pues en este caso son dos. El primero, es muy probable que ya lo conozcan, es análisis aplicado de la conducta. En este caso, en sus siglas en inglés, ABA. Y como segunda columna tenemos a la RFT. En este caso, teoría
de los marcos relacionales. Estas dos teorías vienen a ser las columnas que sostienen la casa. Si nosotros tomamos a la terapia de aceptación y compromiso como, digamos, la aplicación de las técnicas y la aplicación de la visión que tiene la terapia, pues está siendo sostenida por estas dos teorías. Y por último, tenemos a los cimientos. Y cuando me refiero a cimientos, me refiero a la base que sostiene a las columnas y que, por ende, también sostiene a la terapia de aceptación y compromiso. Tenemos al contextualismo funcional, o, por sus siglas en inglés, FC. Mi objetivo el día de hoy es que puedan llevarse la idea más relevante de cada una de estas columnas o de este cimiento, para que tengan una idea clara de desde dónde viene la terapia de aceptación y compromiso. Empezando por el cimiento, el contextualismo funcional. Podemos decir que el contextualismo funcional lo que busca es ver a cada conducta en su propio contexto. Y aquí hay dos salvedades a hacer. Cuando digo conducta, no solamente me estoy refiriendo a lo observable, ya que el contextualismo funcional viene de una filosofía conductista llamada conductismo radical. Y quizás podrán decir, bueno, conductismo radical pues debe ser solamente lo observable, solamente lo que yo puedo medir. Sin embargo, el conductismo radical hace referencia a que todo lo que sucede en el organismo se puede considerar como una conducta. Es decir, el contextualismo funcional no solamente se limita a lo observable, sino toma en cuenta pensamientos, emociones, sensaciones físicas. Y al ver a la conducta en contexto, nos estamos refiriendo a que no podemos aislar una conducta de, pues, valga la redundancia, su contexto. ¿Y a qué me refiero con esta palabra contexto? Cuando hablamos de contexto, nos referimos a las circunstancias de fuera en la que aquella conducta se está dando, las circunstancias de dentro bajo la cual dicha conducta se está dando también, como por ejemplo mi personalidad, como por ejemplo mi propia historia de vida, como quizás mi propia historia de vida me está llevando a yo, pues, realizar esta conducta actualmente, sea un pensamiento, una emoción, una acción observable o una sensación física. Y el acto en contexto es la unidad, se podría decir, la unidad elemental que plantea el contextualismo funcional. Es decir, se busca siempre hablar bajo dichos términos. ¿Y cuál es el objetivo de hablar bajo estos términos? El objetivo es siempre tener en cuenta que todo acto, toda conducta, pues va a tener una función. Y dicha función, o si queremos utilizar otra palabra, dicha utilidad, no la vamos a ver en términos de adaptativo o desadaptativo. Lo que busca el contextualismo funcional es alejarnos de una postura un poco más mecanicista y acercarnos
hacia el trasfondo de aquella conducta. Es decir, este acto o esta conducta en contexto es algo que me está siendo útil en mi día a día, es decir, estoy llegando hacia donde yo quiero llegar con lo que está sucediendo. Podría agregar, y aquí vamos a ampliar este punto más adelante, aquella conducta o acto en contexto me está acercando o alejando de mis propios ámbitos de valor. Es decir, no se busca algo positivo o algo negativo, sino se busca tener una nueva mirada un poco más amplia que nos permita tener la oportunidad de que el mismo consultante elija qué es lo que quiere hacer, qué acciones desea hacer para acercarse a sus propios ámbitos de valor. Y cuando me refiero a ámbitos de valor, pues lo vamos a ver en un momento. Ahora bien, pasamos a la estructura. Cuando hablamos de la estructura o las columnas que sostienen a la terapia de aceptación y compromiso, tenemos al análisis aplicado de la conducta. Y aquí, como dije hace un momento, se busca identificar la función de la conducta mediante la identificación de las contingencias. Ahora bien, ¿a qué me refiero a las contingencias? Quizás quienes han podido estudiar un poco de lo que es conductismo o inclusive también terapia cognitivo-conductual, se utiliza mucho un esquema llamado ABC, en donde A es el antecedente, B es la conducta y C es el consecuente o la consecuencia. Y cuando hablamos de las contingencias, tenemos que hilar o relacionar A con C, es decir, aquella conducta visto, por ejemplo, desde el contextualismo funcional, no solamente como un acto observable, sino sensaciones físicas, emociones, pensamientos, como aquella conducta aparece. ¿Qué es lo que propicia que aparezca esta conducta? Se puede identificar mediante entrevista o mediante algunos ejercicios y ver qué consecuencias tiene para la persona. Ok, tiene tales consecuencias. Y el hecho de que yo pueda relacionar A con C, pues me va a dar cuál es la función de la conducta. Es decir, tener una mirada, sumando el contextualismo funcional, una mirada más amplia de qué es lo que está ocurriendo con nuestro consultante. Ahora bien, también tenemos a una segunda columna, llamada Teoría de los Marcos Relacionales, o RFT en inglés. Y en este caso lo más relevante que podría comentarles el día de hoy se refiere a la operante relacional generalizada. Quizás es un nombre largo, quizás es un nombre que puede sonar difícil o complejo, que de hecho los detalles pueden llegar a serlos, los detalles teóricos para llegar a esta conclusión. Pero podríamos decir que lo que propone esta teoría es que, pues, con la cognición o con el lenguaje humano, como lo plantea la RFT, en la RFT el lenguaje se toma desde el sentido hablado, como lo estoy haciendo en este momento, y también, por ejemplo, con nuestro diálogo interno, imágenes, recuerdos, a todo ello se lo considera como lenguaje. Y mediante investigación se ha descubierto
que nosotros, al menos hasta el momento, somos la única especie que podemos generar relaciones, pues, sin un aprendizaje previo. Relaciones entre ciertos conceptos, relaciones entre estados de ánimo, emociones, en donde de repente a mí nunca me enseñaron a, imaginemos, a sentirme frustrado. A mí nadie me enseñó a cómo sentirme frustrado. Sin embargo, mediante la relación generalizada de estímulos, yo puedo aprender a que lo que veo afuera, veo a una persona que identifico o que me dicen que está frustrada en este momento. Y aquel aprendizaje unidireccional, yo aprendo a cómo es una persona frustrada o que siente frustración, mejor dicho. Pues en este caso se ha descubierto que puede ser bidireccional, es decir, nadie me enseña a cómo es aquella sensación, sin embargo, yo lo tomo, yo lo generalizo. Y esto tiene muchas implicaciones en el lado clínico, porque es muy común, inclusive también en nuestro propio día a día, el hecho de poder eh, transferir funciones, ese es el término correcto, el transferir funciones de quizás ciertas etiquetas, ciertas definiciones que de repente yo nunca he vivido. A mí nadie me ha enseñado a sentirme así. Sin embargo, yo lo veo afuera, yo lo aprendo de mi entorno y aquellas funciones que vi en otra persona o en otro contexto, pues las transfiero a mí mismo. En lo que es la terapia, se ven muchas de estas transferencias o muchas de estas redes que se pueden formar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y es muy interesante poder ir notando cuáles son aquellas redes de cada uno de nuestros consultantes y lograr que ellos también se den cuenta de estas redes y pues encaminarse hacia poder acercarse hacia sus propios ámbitos de valor, y que aquellas redes ya no tengan una influencia desmedida en su propia conducta. Conducta definida en el sentido amplio, como lo mencioné hace un momento. Y por último, tenemos a la casa o al edificio. En este caso, terapia de aceptación y compromiso. Y aquí me parece importante mencionarles que la abreviación correcta es ACT. La abreviación errónea es ACT. Esto los creadores lo hicieron de esta forma, ya que el término ACT evidentemente contiene las siglas de la terapia, pero también te motiva a actuar, que en definitiva es el objetivo de la terapia. Pero actuar con respecto a qué. Muy bien. Se busca que el consultante pueda actuar con respecto a sus propios ámbitos de valor elegidos por sí mismo. Y me preguntarán, ¿pero qué es ámbitos de valor? Cuando hablamos de ámbitos de valor, nos estamos refiriendo a una dirección que yo elijo tomar, una dirección que es muy valiosa para mí.
Por ejemplo, si para mí es importante los estudios, quizás mis objetivos como un buen estudiante podría ser el hecho de seguir capacitándome, el hecho de poder seguir eh, desarrollándome profesionalmente, acceder a formaciones, acceder a cursos, seguir teniendo más conocimiento de la terapia. Y se podría decir que un ámbito de valor mío es el estudio. Sin embargo, ¿cuál es la dirección valiosa para mí? Es decir, tengo muchos objetivos relacionados al estudio, seguir capacitándome, llevar tal curso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ponemos todo ello sobre la mesa, ¿en qué dirección me están llevando? ¿En qué dirección yo quiero, pues, encaminarme? En este caso, por ejemplo, yo podría decir, la dirección en la cual yo me encamino es una dirección llena de curiosidad. Curiosidad por el conocimiento. Esa es la dirección, ese es mi ámbito de valor que me mueve en mi día a día. Y el hecho de tomarlo en este sentido, de buscar en qué dirección quiero ir yo, nos va a poder dar la oportunidad de, quizás en el sentido terapéutico, no solamente centrarnos en disminuir, en eliminar aquel malestar que yo puedo estar sintiendo, sino principalmente ver la otra cara de la moneda y preguntarnos qué es lo que yo genuinamente puedo hacer para acercarme cada vez más a esta dirección que yo he elegido, a esta curiosidad por el conocimiento que yo tengo. Por ejemplo, lo que nos plantea la terapia de aceptación y compromiso es poder eh, centrarnos principalmente en esta otra cara de la moneda y con respecto al malestar que puedo estar sintiendo, pues lograr que aquel malestar ya no influencie o ya no influya en mis acciones de aproximación hacia mis propios ámbitos de valor. Y esto lo podemos ver en este sentido. El primer esquema que utiliza, y diría yo, el más utilizado, es un esquema llamado Hexaflex. Este esquema compendia los 6 procesos que la terapia de aceptación y compromiso pues utiliza. Por ejemplo, empecemos con el proceso de valores o, como también se le conoce, ámbitos de valor. Como bien vimos hace un momento, a lo que se refiere con valores es el hecho de buscar una dirección que yo elijo tomar y que, si expandimos un poco la definición, es una dirección apetitiva por sí misma. Es decir, no necesariamente tiene que haber un reforzador presente para que yo siga eligiendo caminar hacia esta dirección. Es decir, si mi dirección valiosa es pues curiosidad por el conocimiento, de repente imaginemos, yo no tengo los recursos económicos para poder capacitarme, al menos no por ahora. Sin embargo, esta dirección me va a poder motivar a preguntarme qué es lo que sí puedo hacer según mis circunstancias para seguir acercándome a esta dirección. Y allí es desde donde se ve
la terapia. ¿Qué acciones de aproximación puedo realizar el día de hoy para, así sea mínimamente, acercarme a mi ámbito de valor, acercarme a mis valores? Los valores o el ámbito de valor pues tienen una relación muy estrecha con el siguiente proceso que está por debajo. Acción comprometida. Si yo no tengo una acción comprometida, va a ser muy difícil que me pueda acercar a mis propios ámbitos de valor. Y aquí la acción comprometida es una acción que no necesariamente va a estar libre de dolor, no va a estar necesariamente libre de sufrimiento. A veces el hecho de acercarnos hacia lo que es importante para nosotros va a tener sus obstáculos, va a tener sus retos. Pueden haber muchas emociones difíciles de procesar, muchos, sea experiencias pasadas, que de repente se van a interponer en la dirección en la cual yo quiero caminar. Y la acción comprometida también se refiere a seguir acercándonos junto a aquel malestar que puede aparecer. Y este malestar que puede aparecer tiene mucha relación con el concepto que está a la izquierda, llamado aceptación. El hecho de poder aceptar genuinamente qué es lo que me está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo, y no resignarme a ello, que es diferente. Cuando hablamos de aceptación, es conscientemente darnos cuenta que lo que está ocurriendo quizás es doloroso para nosotros y hacemos el esfuerzo de no evitar esta sensación dolorosa, no minimizar, no eliminarla. Desde el sentido teórico, se ha descubierto desde la terapia de aceptación y compromiso que mientras yo más evito o minimizo o intento eliminar por las operantes relacionales generalizadas, aquel malestar va a regresar y muchas veces con más fuerza, ya que si yo intento no pensar o no sentir tristeza, evidentemente aquella tristeza va a seguir apareciendo, ya que al intentar evitarla, pues le estoy prestando más atención a ella. Y con este término de atención podemos ilustrar muy bien el hecho de disminuir la influencia que tienen mis eventos privados en mí, pensamientos, emociones, sensaciones físicas. Y una forma de ello se puede lograr anclándonos en nuestro momento presente, en el hecho de darnos cuenta qué es lo que nos ocurre, qué malestar está apareciendo, explorar mediante técnicas desde esta terapia, qué es lo que está ocurriendo en aquel trasfondo, aquel dolor emocional que siento, aquel recuerdo, aquella historia, cómo, por así decirlo, cómo aquello del pasado puede estar presentándose en nuestro momento presente. Y en nuestro momento presente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para, sea, solucionarlo? Y si no se puede solucionar, aceptar que es algo que no se puede cambiar y que, si nos damos la oportunidad, podemos aprender de aquel malestar que también puede ser un muy buen acompañante y que también nos puede enseñar mucho al momento de acercarnos a nuestros propios ámbitos de valor. Ahora bien, un proceso más es el de defusión. Este proceso hace referencia a
¿qué es lo que yo creo de mi mente? ¿A qué me refiero con esto? Nuestra mente a cada momento nos está diciendo ideas, pensamientos, recuerdos, juicios, descripciones. Y lo que busca la terapia es poder ver a nuestra mente como un proceso completamente natural desde nuestra humanidad que nos ha podido ayudar en muchísimas cosas, nos ha podido ayudar en, por ejemplo, solución de problemas, en el hecho de poder estar sentados aquí en una computadora, el hecho de que personas hayan podido lograr esta tecnología, por ejemplo. Sin embargo, también nuestra mente muchas veces nos dice muchos mensajes que nos pueden afectar. Y el objetivo de la difusión es saber elegir a qué hacerle caso, a qué darle sí importancia y darnos cuenta que al final del día estos mensajes dolorosos, difíciles, complejos que nuestra propia mente nos puede decir, pues es un proceso natural y que no necesariamente es la realidad. Y por último, tenemos al yo como contexto. Cuando hablamos de yo como contexto, se podría decir que ya no solamente estamos hablando de lo que mi mente me dice, de los pensamientos que mi mente me dice, sino estamos hablando de estados que yo considero para mí mismo. Es decir, yo como psicólogo, yo como hermano, yo como nieto, por ejemplo. Quizás calificativos, si se quiere, más profundos, más amplios, de cómo uno mismo se puede considerar. Y muchas veces es más que un pensamiento lo que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, el hecho de decirnos a nosotros mismos, yo soy inservible, yo soy una persona pues que no va a llegar hacia los objetivos que tiene. Y esta palabra de yo soy, yo me considero a nivel de persona, pues a eso se le conoce como un yo concepto. Y lo que se busca desde la terapia de aceptación y compromiso, tener desarrollado algo llamado yo contexto o yo como contexto. ¿Y a qué nos referimos con ello? A poder darnos cuenta que muchas veces nuestros propios calificativos pues no toman en cuenta nuestras propias circunstancias, nuestra propia historia, nuestros propios logros, en quizás momentos en donde generalizamos estos conceptos, lo que se busca es poder decir, ok, pues Rodrigo no es aquella persona, sino Rodrigo es aquella otra persona. Es decir, poder, muy similar a lo que es difusión, poder elegir qué es lo que nos puede ayudar a acercarnos a nuestros propios ámbitos de valor. Y llegamos a la Matrix. La Matrix, habiendo visto los procesos, es una forma de orientar nuestra intervención en donde se busca, en primer lugar, tener muy en cuenta el momento presente, la aceptación. Por ejemplo, lo que está en rojo, el yo notando, podemos considerarlo como el corazón de la Matrix. Y en este corazón de la Matrix podemos ver
dos ejes. El primer eje horizontal, en la parte superior tenemos a la experiencia externa y en la parte inferior tenemos a la experiencia interna. Cuando hablamos de la experiencia externa, nos referimos a nuestras acciones observables. Y cuando hablamos de experiencia interna, nos referimos a nuestras sensaciones físicas, a nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y la Matrix nos divide en estas dos mitades, para empezar. Luego tenemos al eje vertical, al eje horizontal, en donde al lado izquierdo tenemos a la palabra alejarse y al lado derecho tenemos a la palabra aproximarse. Cuando hablamos de alejarse, nos estamos refiriendo a alejarnos de nuestros propios ámbitos de valor, de nuestros propios valores. Y con respecto a aproximarse, también a nuestros propios ámbitos de valor. Esto nos deja con 4 cuadrantes. Y a lo que nos invita la Matrix es, en primer lugar, en el cuadrante inferior derecho, a preguntarnos quién o qué es importante. Es decir, cuál es nuestro ámbito de valor, cuál es nuestra dirección valiosa. Luego de ello tenemos al cuadrante número 2, en la parte inferior izquierda, en donde se nos va a invitar a poder identificar nuestros propios obstáculos internos. Muchas veces aquí en este cuadrante podemos situar al motivo de consulta de nuestro cliente, sea ansiedad, estrés, problemas en la familia, problemas en los estudios, etcétera, etcétera. Muchas veces el motivo de consulta es un obstáculo que nos aleja de lo que es importante para cada uno. Y luego de identificar estos obstáculos internos, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, nos vamos a el cuadrante número 3 en la parte superior izquierda. Tenemos a las acciones de evitación. ¿A qué nos referimos con esto? Así como vimos en la lámina anterior el término de aceptación, lo contrario es evitación. Y en este caso, las acciones de evitación se refieren a qué es lo que nosotros hacemos para evitar nuestros obstáculos internos. Por ejemplo, si siento mucho estrés y lo considero como un obstáculo que se interpone entre mis valores y yo, pues en el cuadrante 3 podremos llenar qué es lo que yo hago para evitar sentirme estresado. Por ejemplo, tomar licor, por ejemplo, el hecho de ver una película, el hecho de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como les mencioné en un inicio, no se busca evaluar estas respuestas en términos de positivo o negativo, sino se busca situar, describir en términos de si me acerca o si me aleja de lo valioso para mí. Luego de identificar estas acciones de evitación, pues llegamos al cuadrante número 4, el cual es el objetivo de la terapia. Acciones de aproximación, es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para acercarme a mi ámbito de valor? Y aquí podemos ir desde acciones, digamos, por así decirlo, no tan desmenuzadas, hasta también poder tener un plan con pequeñas acciones, con pequeños acercamientos hacia nuestros propios ámbitos de valor. Me parece a mí, y justamente es el esquema que yo más utilizo, el de la Matrix, que este esquema sitúa muy bien y nos ejemplifica muy bien qué es lo que busca la terapia. Creo que de una forma didáctica, y también este mismo esquema se puede elaborar
en conjunto con el consultante, pues también lo hace ver al consultante de una forma más panorámica todo lo que vemos aquí. Y ocurre que el tenerlo de esta forma más clara, más panorámica, hace que hayan aún más descubrimientos para seguir llenando esta matrix o también alguna otra. Porque es muy probable que la persona no solamente tenga un solo ámbito de valor, de repente tiene 2, 3, 4, y muchas veces también puede ocurrir que lo que me acerca, ciertas acciones que me acercan en un ámbito de valor, quizás en otro ámbito de valor, es decir, en otra matrix, esas mismas acciones quizás me puedan estar alejando. Y ahí es en donde está lo complejo y ahí es en donde también está lo interesante. El hecho de contextualizar las acciones, la conducta que tiene la persona y que la persona elija qué es lo que quiere hacer en cada momento presente, que surja este conflicto, llamémoslo así, en donde noto que una acción me acerca a un área y noto que otra acción me aleja de otra área, de otro ámbito de valor. Es un trabajo que se centra justamente en poder llegar hacia este objetivo de acercarlo hacia esas acciones de aproximación, acciones en concreto. Y por último, para terminar el día de hoy, pues mencionarles que estas dos preguntas me gustaría proponerles que se las lleven con ustedes. Noto cuál es la dirección valiosa para mí. Este es uno de los grandes objetivos de la terapia, de esta terapia, el hecho de que la persona pueda identificar su propia dirección valiosa. Y otro de los objetivos es preguntarnos si es que estamos luchando contra nuestros propios eventos privados. Es decir, ¿los estamos aceptando genuinamente o estamos enfrascados quizás en una lucha que de repente nos está quitando el foco de lo que realmente es importante para mí? Y estas dos preguntas me gustaría compartírselas a ustedes para que, a modo de resumen, a modo de cierre, puedan tener más en claro de qué se trata esta terapia, qué es lo que buscamos al momento de aplicar la terapia de aceptación y compromiso. Muy bien. Agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia. Los invito a poder seguirme en mis redes, en Juntos Psicología Perú. Por allí comparto contenido didáctico con respecto a la terapia, también con respecto a otros enfoques que manejo. Y pues cualquier duda que puedan tener con respecto al día de hoy, quedo más que atento para poder resolver algunas de sus preguntas en estos minutos. Bien. Muchas gracias al psicólogo Rodrigo Albitres. El chat está abierto para que puedan escribir, ¿no? En el chat, por favor, pueden escribir sus preguntas o comentarios que quieran realizar. Esperamos entonces unos momentos para que puedan escribir, ¿no? Están dando las gracias por la conferencia, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta a los participantes, por favor, los pueden escribir en el chat. Creo que la conferencia ha sido muy interesante. Todos están agradeciendo, dice, todo claro en lo personal, ¿no? Así es, ¿no? Ha servido para aclarar también muchos aspectos personales, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, ¿no? Bien. Entonces parece que ha quedado bastante claro y Muy bien. agradecemos, ¿no?
la presencia del psicólogo Rodrigo Albitres, ¿no? Y la Universidad Ricardo Palma, pues, tiene siempre las puertas abiertas a nuestros egresados, ¿no? Que son exitosos, que están desarrollándose en diversos campos de la psicología, ¿no? Y ahora regresan a su casa de estudios para que, como forma de responsabilidad social universitaria también, la universidad pueda brindar estas conferencias por medio de nuestro canal de YouTube, Eventos Psicología URP, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta. Dice, menciona que hay unos eventos que nos alejan y otros nos acercan. La pregunta es, ¿cómo lograr esa coherencia? Creo que algo que es muy importante dentro de esta terapia es que nos invita también a, por así decirlo, aquel racionalismo, aquella postura lógica que creo es muy común, el hecho de buscarla en nuestras vidas, el hecho de encontrar cierta lógica o coherencia, por ejemplo. Creo que es también parte del proceso de la terapia. El hecho de darnos cuenta que lamentablemente no siempre va a haber esa coherencia. Es decir, van a haber momentos en donde, como dije hace un momento, ciertas acciones nos van a acercar a ciertos valores o a ciertos ámbitos de valor y de repente las mismas acciones nos van a alejar de otros ámbitos de valor que también son importantes para nosotros. Y allí es en donde creo es importante el tema de la aceptación, el tema de darnos cuenta que pues es parte de nuestra humanidad. Estas contradicciones son, digámoslo así, completamente normales, que creo yo la mayoría, por no decir todos nosotros, tenemos. Y en lugar de quizás enfrascarnos en una lucha de quiero evitar estas incoherencias, pues realizar ya a nivel de técnicas terapéuticas, que es una parte que no hemos abordado el día de hoy, el hecho de poder, junto a la aceptación, poder, valga la redundancia, aceptar aquellas incoherencias que de repente a mí no me gustan en mi día a día, de repente me generan frustración. Y el hecho de ver aquel trasfondo de esta frustración que quizás me genere, pues puedo aprender a darme cuenta, ok, ¿qué me frustra? Me había dado cuenta que me frustraba, me había dado cuenta qué desencadenaba esa frustración, qué o quién, y pues esta información podría aplicarla para de repente crear una nueva acción de aproximación hacia mis ámbitos de valor. La respuesta puede ser no, o también la respuesta puede ser sí, y ahí es en donde está el trabajo. Se busca mirarlo desde esta óptica y justamente llevarlo con estos procesos hacia este objetivo de, pues, ver si hay alguna posibilidad de acercarnos a lo que es valioso para nosotros o si no. Bien, parece que no hay otras preguntas. Entonces, nuevamente agradecemos al psicólogo Rodrigo Albitres, ¿no? Y hasta una próxima oportunidad, ¿no? Podemos Claro retirarnos. que sí, Muchas gracias claro que sí, nuevamente. profesora. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Gracias por sus preguntas también, por el interés en la terapia y siempre feliz y gustoso de poder regresar a mi alma mater a poder compartir parte de mi labor, parte de lo que yo puedo conocer y también justamente intentar hacer este ejercicio de poder compartirlo con ustedes y hacerlo dentro de lo posible lo más entendible, pues que sea. Un gran saludo para cada uno y muchas gracias también, profesora. Listo. Buenas tardes.
Hasta luego.